Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ni tan psicólogas. Ustedes tienen que recordar que aquí nosotras dos estamos sin agendas, sin guiones y mucho menos límites. Y aunque nosotros estamos preparadas para escuchar, aquí venimos a hablar. Así es, señoras y señores, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Así es. Yasma, qué gusto verte. Ay, tenía tanto rato sin verte. Mentira, la acabo de ver. Bueno, yo creo que de alguna manera uno de los temas que pudiéramos hablar hoy es este tema de perdonar, ese perdón imposible. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece si nos regalas hoy un brevísimo momento donde nos ponemos serias? Bueno, que Amanda siempre es seria. Y nos dices tu posición como psicóloga del perdón. Para mí el perdón tiene que ver directamente con asumir que el otro es un ser humano que comete errores, y no por justificar que todos son errores, pero que bueno, que podemos fallar, que podemos tomar malas elecciones. Yo creo que cuando humildemente entiendo en el otro un ser humano, desde la humildad, yo puedo reconocer que se equivoca. Yo creo que la equivocación va de la mano con la humildad, lo pondré así en fórmula, equivocación igual a humildad. O sea, yo pudiera conectar el perdón directamente con entender humildemente que las personas no son perfectas, que tomamos malas elecciones y humildemente reconocer que el otro puede tener una segunda oportunidad. Si para mí la segunda oportunidad no existe, es donde no perdono. Y cuando ese error escala, o sea, para el individuo siente como que eso es muy grande y escala. Claro, allí es donde yo puedo asumir que hay unas personas que pueden perdonar ciertas cosas y otras eligen no perdonar inconscientemente, ¿no? Una elección. Sí. Porque, por ejemplo, yo he tenido casos de personas que de hecho buscan terapia, Yasma, porque, bueno, me fueron infiel y quiero trabajar esto para sanar, y así se dice. Bueno, quiero sanar esto, ayúdame a superarlo, que a mí esa palabra me choca un poco, ¿no? Ayúdame a superarlo para poder seguir. Yo he comprobado en la terapia que algunas personas pueden, ¿sabes?, pasar esa hoja y no es que lo superen, sino se vive con eso de otra manera, ¿sabes? Entendiendo esto, entendiendo que el otro se equivocó, el otro pidió perdón, yo decido perdonarte y podemos continuar. Pero hay personas que aunque se trabaje, simplemente es, bueno, puedo entender lo que hizo Amanda, pero no sigo en esa relación de pareja, por ejemplo. Sí, pero tenemos que recordar que no siempre se pide perdón, que el otro no siempre te va a pedir perdón. El otro siempre el otro no siempre va a reconocer que cometió un error. El otro no siempre va a decir, yo metí la pata hasta el fondo contigo. Perdóname, hablando del enfoque que tú le estás dando. O sea, una expareja no siempre va a decir, hola Pepita Pérez, tic, 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 te va a tocar la parte de decir, yo quiero venir a pedirte perdón. ¿Para qué esa gente va a venir a pedirte perdón? O sea, es que yo diría que el perdón es algo más personal. Obviamente es una decisión, pero es algo más personal y que no tienes que darlo necesariamente porque venga el otro a pedirte perdón o que tú tengas que decirle, hola, yo te perdono porque... No, no necesariamente. Que puede ser un acto de humildad, claramente, pero no necesariamente tenemos que ir como uno, no siempre vamos a recibir el por favor, discúlpame o el perdón. Exacto. Y algunas veces puedo dar el perdón sin que la otra persona se entere. Lo que pasa es que va mucho más allá hasta de las palabras. Yo creo que con actos, hay personas que piden perdón desde los actos, no desde la palabra. Hay personas que de alguna manera, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, a mí me duele mucho que tú me digas tal cosa. Y al tú no volverlo a hacer, es una manera de disculparte. Yo prefiero, de hecho, eso es de los actos, al que dice disculpa y lo sigue haciendo. Discúlpame, ay, perdón. Y lo normaliza a un punto que lo vuelve tan superficial que ya no tiene ni sentido. O sea que tú le das más poder a la acción que a las palabras. Sí, totalmente, porque de alguna manera, y claro, esto no aplica para todo lo que te digo, yo sí he tenido personas que me dicen, Amanda, pero es que para mí es muy necesario el perdón, que me lo diga, que yo verle ese arrepentimiento, porque también hay una realidad, una persona que no tiene arrepentimiento va a seguir en la repetición continuamente, porque no ve la gravedad del daño del otro. Esto tiene mucho que ver con que la persona que es individual, él no entiende que sus acciones pueden caerle a otra persona. Entonces, de alguna forma, no hay empatía. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de empatía, ¿no crees? Sí, pero fíjate, en mi caso, yo ya obviamente no como la psicóloga, sino como el ser humano que soy, yo le doy prioridad a ambas cosas.
tanto a la capacidad de decir, discúlpame o, oye, me equivoqué en esto, pero también en la acción. Para mí siempre tiene que existir ese, oye, si hay algo que, por ejemplo, usando el ejemplo de que tú me has dicho algo, para mí es importante el que tú me digas, Yasmari, o sea, aquí de verdad lamento mucho cómo te hice sentir en esta situación o con esta cosa X, y que también evidentemente exista una acción que me demuestre que me sustente tus palabras. Sí, coherente, digámoslo así, ¿no? Y porque para mí, insisto, para mí es como el cambio de acción puede también venir de muchas familias, y esto, que genial que lo acabo de recordar, ¿no? Hay muchas familias que dicen que uno humilló al otro, uno hizo sentir muy mal al otro, de eso más nunca se habló, el perdón, discúlpame, nunca llegó, el otro lo perdonó porque, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al día siguiente como si nada pasaba, y te tengo tu comida, y mira, ven acá, mamá. Pero es que dijiste algo clave, e increíblemente hasta culturalmente el perdón o el perdonar se vuelve un tabú. Yo creo que esto mucho hasta desde la infancia, ¿sabes? Enseñar al niño, pero ya va, discúlpate, pide perdón. Si nos hace algo mal, se le pasa o se le reprende y no se le dice, ya va, tienes que disculparte con tu abuela, con tu tía, tienes que disculparte porque hiciste algo mal. Si desde pequeños entendemos que hacer algo mal requiere con el otro, esto es de responsabilidad. O sea, mi responsabilidad es asumir que pude hacerle daño a alguien, consciente o inconscientemente, y yo de alguna manera tengo que disculparme. Y el disculparme no queda en la palabra, queda en saber que no puedo volver a hacerlo. Claro, en la conciencia, conciencia, que para mí tendría que venir, o sea, para mí es, dependiendo de la situación, ojito ahí a cómo me lo interprete, para mí tiene que venir el me equivoqué, por favor, es decir, admitir el error, el hablarlo, y evidentemente tiene que venir una acción. Claro, pero allí viene el otro tema, ¿no? El hecho de que una persona se disculpe o incluso mejore su conducta no quiere decir que inmediatamente yo te disculpe, porque ahí sí apoyo un poco lo que decías antes, Yasma. Y eso a la larga es personal. La persona se puede disculpar, puede mejorar, pero ya yo decido si realmente puedo sobrepasar esto y continuar una amistad igual, puedo continuar una relación o incluso una relación laboral, o simplemente desde eso que sucede, de esos hechos, yo cambio mi manera de ser o mi vínculo contigo. ¿Pero qué se necesita entre medias? ¿Cómo así? ¿Qué crees que se necesita entre medias para continuar en un vínculo? Bueno, va a depender, porque si es en el tema de trabajo, yo puedo cambiar mi vínculo, pero bueno, seguimos trabajando juntos, ¿no? No tengo muchas opciones, ¿no? Pero en un vínculo amistoso de pareja, para poder continuar, yo allí que requeriría que hasta un tema de comunicación, ¿no? Decir, bueno, realmente queremos continuar con esto, o quizás que ambas partes pongan un poco de sí. Y esto no incluye que a veces hasta se requiera tiempo. Yo apoyo mucho el tiempo, ¿sabes? Dejar que se enfríe un poco, porque a veces lo caliente, la molestia, a veces el ego, el orgullo, el yo no voy a doblegar, yo no voy a ceder. Dejar que la cosa se enfríe un poco para decir, pero ya va, porque voy a dejar de repente una buena amistad, nos llevamos bien, hay un buen vínculo, por algo que, bueno, que la persona puede equivocarse o que quizás fue un malentendido. ¿Cuántos vínculos no se han roto por un malentendido ya? Amanda, pero sabes que yo quiero que puedas ver de pronto que entre medias, después de un inconveniente en cualquier tipo de relación, dependiendo del inconveniente, o aquí, porque ajá, tiene que estar la confianza, porque yo no puedo decir, oye, metí o hice una cagada monumental. Oye, o sea, tiene que estar la confianza, porque si yo no me siento en confianza contigo, después de que tú, no sé, hemos tenido una discusión, el vínculo difícilmente se va a restablecer. Y lo mismo va a pasar en el área laboral, por ejemplo, utilizando el enfoque que tú has dado. O sea, tú puedes dividir esto es netamente laboral, pero el ambiente incómodo va a estar. Lo que pasa es que me estás hablando como, yo sé que un tema de elección, la confianza, pero es que la confianza no va a estar inmediatamente, no es tan mal. No, va a tomar tiempo, obviamente, que es un factor que tú habías mencionado. Sí, entonces sucede esto. Igualmente yo tengo que decidir si continúo con un vínculo, cómo me voy relacionando y para eso necesitamos compartir experiencia. A mí me pasa, de repente hay un malestar y yo digo, no, ya va, tengo que ceder de mi parte, vamos a salir, vamos a pasarla bien para que la tensión baje, para poder volver a reencontrarnos y también entender, Yasma,
el por qué de alguna manera en algún punto nos unimos. Yo creo que el volver a salir, y que va a ser incómodo, ¿no? La primera salida, la segunda salida, pero tenemos que volver a reencontrarnos, volver a compartir y decir, ya va, realmente nos llevamos bien. No vamos a dejar que esto que pasó, que no se va a borrar, esto va a estar como una marca en el vínculo, pero tengo que volver a compartir, porque si de alguna manera por mi incomodidad lo evito, nos salimos, o sea, ¿sabes? Nos vamos separando, ahí no hay nada que se esté trabajando. Entonces yo sí creo que alguien tiene que ceder y decir, cuando la cosa ya se enfríe, bueno, vamos a volver a compartir, vamos a retomar, para que la confianza se pueda crear, porque desde la distancia la confianza no se va a crear. Ahora yo te pregunto algo. ¿Tú crees que siempre tiene que darse el perdón? No, yo creo que incluso las personas que inconscientemente no lo deciden, o conscientemente, porque es de ambas, es una manera de protegerse emocionalmente. Yo también creo que no todo se perdona. Hay cosas que no se pueden perdonar. Entonces, no quiero ir a ese romanticismo, ay, que perdonen todo, el perdón. No, existen cosas que son no negociables, que no puedo perdonar contigo, que simplemente esto me hirió mucho, o sea, y aquí voy a colocar o sea, ¿hasta dónde coloco la otra mejilla? Porque si coloqué la mejilla, me diste de un lado, voy a colocarte la otra, no. Ahí también es un tema de límites, o sea, hasta qué punto yo puedo manejar límites para de alguna manera también poder trabajar contigo, puntos de vista que digamos, bueno, ya va, aquí esto no lo puedo perdonar. Y hasta te lo puedo decir, mira, no, no puedo, lo intenté, no puedo perdonarte. ¿No crees? Sí, pero fíjate esto, ¿no? Y es válido según lo que, o sea, por lo que tú me estás diciendo, yo lo validaría en muchos aspectos. Hay cosas que no le podemos perdonar a una madre, a un familiar, a un primo, a un tío. Hay Claro. cosas que, hay personas que deciden no perdonarle a una expareja. Hay personas que deciden no perdonarle a un padre, a una amiga, porque también pasa en muchos vínculos. Sí, pero está bien, o sea, es lo que te digo. Yo sí invito a que la persona procure, ¿sabes? Procure ver pro contra de ese tipo de vínculo, de esa relación, pero sí tiene que llegar a un punto donde yo diga, no, mira, realmente esto es imperdonable, porque también pasa algo, Yasma, si yo te dije, mira, esto es muy delicado para mí, yo te confié algo y tú usaste eso en mi contra o de alguna manera pasaste mis límites, yo creo que ni siquiera tendrás por qué intentarlo. Y eso no implica que va a quedar con ese rencor, ojo allí, no quiere decir, porque sin duda alguna, y se habla mucho de perdonar internamente, esto puede crear somatizaciones físicas, de hecho puede ser un tema de enfermedades, pero de alguna manera yo sí invito a que si yo no puedo perdonarte y seguir en el vínculo, es totalmente válido, son mis límites, pero no puedo tampoco asumir y decir, bueno, voy a quedar con, ¿sabes?, amarrada en ese vínculo o perdonándote para yo no, ¿sabes?, para no tener un rencor o enfermarme. Pero ¿cómo queda una persona no amarrada a un vínculo o al rencor? Yo creo que requiere mucho el tema del tiempo y yo sé que pues, suena súper cliché, ¿no? El maestro del tiempo, pero el tiempo y las experiencias también hace que uno, porque en un momento yo a los 20 años quizás no puedo comprender algo que otra persona hizo. Ya a los 30 yo, y no quiere decir que lo justifique ni que lo acepte, pero puedo verlo desde otro punto de vista. Esto pasa mucho con el tema de las heridas con los padres. Usualmente se dice, cuando tú seas mamá, cuando seas papá lo vas a entender, ¿no? Y cuando ya esa persona está en otro rol de mamá o de papá, dice, bueno, no, no es que esté de acuerdo con lo que mi mamá hizo, porque no se trata de que le demos la razón, sino de alguna manera puedo liberar y soltar ese punto de, puedo entender todo lo que vivió mi mamá, puedo entender las herramientas que tenía, y allí se da el perdón de una manera muy reflexiva, muy auténtica. Claro, pero y justamente justo ahora me haces recordar una imagen que vi que me gustó muchísimo, porque en la actualidad se habla mucho de perdonar, hacer las paces con sanar a mamá, sanar a papá y sanar a todo el mundo, pero la verdad es que mamá y papá no te va a venir a salvar y a sanar cuando ya tú eres un adulto o una adulta. Eres tú quien sana tus heridas, eres tú quien decide perdonarte, eres tú quien decide si perdonas o no perdonas a tu madre o a tu padre. Ojo aquí, esto me gustó muchísimo lo que tú decías, es tomar la reflexión, incluso hasta el cuestionamiento de qué decido perdonar y desde una posición empática. Yo no hablaría ni siquiera de la humildad acá.
Yo hablaría de una perspectiva empática para poder ver al otro realmente y partiendo de allí considerar qué quiero hacer con ello, porque hay algo que sí es cierto, Amanda, es que no podemos vivir nuestra vida atados a un resentimiento. La misma palabra te lo dice, anda sintiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Ok? Hoy se habla del niño interno y del dolor de él. Y sí, la verdad es que sí, hay muchos niños, adultos con un niño interno herido. Pero desde allí no podemos vivir tocándonos la herida constantemente. Y esa también es una realidad. Claro, pero allí yo iría al otro paso y es decir, qué tiempo o qué espacio yo he dedicado también a la otra persona para que de alguna manera pueda decir, bueno, lo he trabajado, estoy en eso, hay un punto de vista donde yo también he enfocado, bueno, en qué punto se encontraba esa persona. Y porque a veces te digo, a veces no se trata ni siquiera de persona, que estamos hablando de perdonar a personas. Hay circunstancias, un momento de vida que a quién le voy a, o sea, a quién voy a culpabilizar, a quién voy a perdonar. Si me leccioné, son cosas que pueden pasarnos a todos. Por ejemplo, un robo, pasó ciertas circunstancias. Bueno, en un robo yo sé que me pueden hacer aquí Sí. responsables. Pero sucede eso. El detalle yo creo que tiene mucho que ver con no quedarnos o aferrarnos a eso. Claro, pero es que ahí es diferente, Amanda, porque ahí no hablo de perdón, yo ahí hablo de hacer las paces con las circunstancias, las situaciones que me llevaron a una lesión, las circunstancias o las situaciones, mi realidad económica, mi realidad social, mi realidad transporte, lo que sea que me llevó a no aceptar ese cupo o no de la universidad o de ese curso, de ese taller, o sea, ahí es distinto, y ahí yo no hablaría del perdón, yo hablaría de hacer las paces con la realidad de las circunstancias que en ese momento pasaron, porque yo ahí lo veo de una forma totalmente diversa. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y lo orientaste súper bien. Ahora, ¿qué sucede también cuando de alguna manera allí, con esta circunstancia, porque también hay una realidad, buscamos culpable? Y eso me recuerda mucho el libro La culpa es de la vaca, porque a pesar de mis circunstancias, yo digo, bueno, fue que mi mamá tal cosa, y empiezo a buscar responsable de las circunstancias. Y aquí es donde entra el perdón. Claro, pero ahí es donde yo también entro por eso es que hablaba de lo de las heridas de nuestro niño interno, o sea, tú no puedes vivir constantemente que fue tu culpa, 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 hasta cuando yo voy a vivir culpando a los demás de mi vida, de por qué yo sigo actuando como sigo actuando, no es que yo sigo actuando así, porque es que yo tuve una madre que me enseñó el apego evitativo, ¿cuántas personas no hay hoy en día? Es que, mira, yo soy apego inseguro, ansioso, yo soy apego tal y pascual, porque es que mi mamá, ¿hasta cuándo? O sea, ya está bueno. Y cuando comenzamos realmente a hacernos responsables, cuando realmente aceptamos de que, bueno, sí, mi madre lamentablemente, desgraciadamente, me ofreció esto. Pues, Fue total inoportuno. O sea, ya ni siquiera, sí hablamos del perdón, pero hablamos del perdón de nosotros mismos, porque cómo seguimos repitiendo una vida y una historia aprendida por mi madre, por mi padre, por mi familia. claro, lo que pasa es que yo creo que aquí también entra mucho este tema de, bueno, de las etiquetas, de no estarnos autodiagnosticando sin sentido. Y yo creo que realmente la invitación va a entender límites, a entender primero hasta los hechos, porque hay gente que yo me he encontrado que de repente entran en crisis emocional, me pasó esto, ¿cómo fue capaz? Y yo, cuando a mí alguien me dice, ¿cómo fue capaz de hacerme esto? Yo te digo, qué bueno que no lo entiendas, porque si no lo entiendes tú, quiere decir que tú no puedes hacerlo. Entonces, también de alguna manera, allí el separar, el asumir que, bueno, que yo veo la vida de una manera, que yo me comporto de una manera, que yo tengo principios y valores diferentes al otro, porque en ocasiones nos vinculamos y no asumimos que el otro tiene que compartir o no nuestros principios, nuestros valores. Y eso también da el sentido al por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no crees? Claro. Por ejemplo, ¿a ti te ha pasado en algún momento que tú has dicho, yo no puedo perdonar a esta persona, o sea, no puedo perdonar a esta persona, no quiero volver a tener algún tipo de contacto con esa persona porque es que decido, no, ¿sabes? Independientemente, o sea, del contexto en el que sea. Sí, y le he buscado la manera también de dedicarle tiempo a esto, ¿no? Al tema de decir, bueno, qué fue lo que sucedió, analizarlo y quizás hasta conversarlo con la persona. A mí me gusta mucho el abrir el canal de comunicación en ese sentido.
Y no necesariamente al otro, mira, no te puedo perdonar, que hay momentos donde lo puedo decir, pero hay otros donde simplemente yo digo, no puedo, esto va en contra de mí. Yo hablo mucho del tema de la justicia. Yo sé que en este sistema, en esta vida es complejo este principio de la justicia, lo justo, lo que no es justo, porque también es un término muy así, muy subjetivo, incluso puede llegar a serlo. Entonces, sí me ha sucedido y yo creo que allí doy un paso atrás, ¿no? A decir, no puedo perdonar y no perdono por mi paz mental, no perdono porque va en contra de mí. Y yo creo que alejarme o marcar distancia, lo que no va conmigo, es súper clave. ¿A ti te ha pasado ya? Sí, a mí me ha pasado, pero y sabes que antes de darte respuesta, ¿has experimentado culpa ante el no perdón? Es que yo lo veo tan válido, o sea, para mí es una opción tan... ¿Por qué estoy obligada a perdonar cuando yo creo que la prioridad de uno mismo está ante cualquier otra cosa? Claro, claro. Por ejemplo, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que hay situaciones donde yo digo, no, no, no. Por ejemplo, podríamos decir que entran en uno negociable, ¿sabes? Yo no puedo esto, no puedo, no es que no puedo perdonarlo, puedo entender a la persona, pero decido no mantener o una vinculación, o decido no, porque no comparto de pronto perspectivas, no comparto la forma de actuar. ¿Tú no crees que quizás allí podemos irnos quizás a veces al orgullo o al tema de, bueno, no sé si del ego necesariamente, o ser extremistas? Porque también yo veo que hay personas que dicen, no, no disculpé que no me llamó, no disculpé que no se acordó de mi cumpleaños, y también vas y dañas una amistad por algo que yo digo, bueno, ¿hasta qué punto los no negociables? Y bueno, y respetando el no negociable de cada quien, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que sobre todo en la actualidad, que hay tanta sobreinformación, yo diría que todo el mundo anda como solo quiero que me vean a mí, solo quiero que me validen a mí, solo quiero que todo el mundo me haga bien a mí y no me importa, de hecho me importa un bledo si yo con mis acciones, con mi manera de actuar, con mi manera de hablar, le estoy haciendo bien, por ejemplo, a Amanda, le estoy haciendo bien a los demás o a las personas con las que me rodeo. Yo creo que cada día estamos apuntando más al no perdón que al perdón. Es que eso tiene que ver con el esfuerzo, Yasma, porque cuando perdonamos tiene que venir un trabajo, no es automático, no es que yo perdoné y yo creo que eso va a quitar mucho de la culpa que tú decías, ¿no? Bueno, la culpa era con el tema de no perdonar, pero yo creo que cuando perdonamos tiene que saber el vínculo o esas dos partes, entender que va a haber un proceso de reconciliación, va a haber un proceso de trabajo. Yo creo que esto se está perdiendo, ya es más porque nadie quiere trabajar. Me recuerda mucho esto de las relaciones líquidas. La gente no quiere volver a reencontrarse. El otro día, de hecho, lo comentaba con alguien, decía, bueno, pero búscale, invítale un café, salgan. Y es como que, ay, pero soy yo quien tengo que ceder, tengo que llamar. Yo, pero si el otro no lo va a hacer, porque es que yo sé que no lo va a hacer, más razón, hazlo tú. Y ahí cuando tú pones al otro que lo tienes que hacer, entre esa incomodidad, el malestar. Y yo creo que lo grave de este momento, sobre todo social, es que nadie quiere ceder, nadie quiere dar el primer paso. O peor, entonces el que siempre cede tiene que seguir cediendo, que me parece súper injusto. No, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que el que cede tiene que andarse. No. Yo siempre he dicho y siempre apunto al equilibrio. Si hay algo que yo siempre puedo repetirme, incluso esto, repetirme es el equilibrio. Si ya yo intenté una vez, yo no puedo ser siempre la que intenta. Y esto aplica a los demás también, Amanda. Pero no creas que va un poco con lo que hablamos del vínculo, era lo que yo te decía al principio. Por eso para mí el tema aquí de marcar en el perdón la humildad es porque de mi humildad yo asumo que puedo ceder, pero de mi humildad también digo, bueno, ya le corresponde al otro. Claro, ¿Por qué claro. entonces crees tú, Yasma, de que en este momento la gente no quiere esforzarse en entender el proceso que viene después del perdón? Porque cuesta. ¿Por ¿Sabes qué? por qué cuesta? Ahí quiero llegar. ¿Sabes por qué cuesta? Porque constantemente no puede ser que tú te hayas permitido esto. Y mira cómo ahora están todos bien, pero ajá, y si te lo vuelve a hacer, o sea, sobre todo ese sobrepensamiento, esos pensamientos intrusivos, nos cuesta, y lo que tú dices, no queremos lidiar con los pensamientos intrusivos, no queremos lidiar con, y si te lo vuelven a hacer, ¿cómo va a ser posible que tú hayas perdonado a esta persona y sobre todo, que lo acabo de recordar, el que dirán? ¿Qué van a decir los que se enteraron de que esta persona te hizo esto? Sobre todo la mirada que juzga de una familia. Sí, claro, lo que pasa es que también allí sucede algo con el pensamiento intrusivo, y yo lo digo mucho, no existe garantía de que no puede volver a pasar.
que no la hay, no te la puedo dar porque no existe garantía. Y es que queremos vivir como con garantía, yo a veces digo, y sobre todo creo que encaja en este tema del perdón, queremos vivir con garantías de que la gente es perfecta. Y sabes qué relación aquí, me acuerdo ahorita de algo que he estado trabajando, el tema de madurar, o de que si es maduro no debería hacer esto, yo ya va, pero este tema de, no sé cómo lo ves tú, de que si soy maduro, ¿Cómo entonces soy así? perfecto, no. Ah, no, no, no. El que es maduro, el que es infantil, o sea, todos, infantil e inmaduro, vamos a cometer errores y tenemos que, sobre todo aquí, el reconocer. Yo creo que hay algo que es poderosísimo en la vida del adulto, es el reconocimiento de, perdón, me equivoqué, perdona. O sea, de verdad, yo creo que es poderosísimo y nos cuesta porque de el trasfondo del perdona me equivoqué o el tenías razón, yo cometí un error o yo me equivoqué, está la vergüenza. Está la vergüenza de tener que reconocer mi error, mi equivocación ante el otro. Y yo creo que apenas esa es la primera parte. Hoy, como nos cuesta la primera parte, el proceso ni hablemos. Claro, no, el proceso más. Porque esa primera parte que mucha gente también hace, como yo te decía, con una ligereza que ofende. O sea, esa ligereza de, bueno, discúlpame, pero ay, ya te dije que perdón. Ah, y así lo dicen. Ya me disculpé. A mí me pasa sobre todo en las terapias de pareja. Yo sí me disculpé. Ya no voy a seguirme disculpando. Entonces caemos en ese tema donde yo digo, ya va, que después de las disculpas tiene que venir un proceso, porque también, y esto pasa muchas veces hasta en posturas, que como yo me disculpé, no hay trabajo. Es que eso fue, saltamos de la disculpa a la confianza. Y no, el trabajo dónde está, dónde está la... Mira, ahorita a mí me impresiona, Yasma, en las parejas, que no hay reconciliación. O sea, como que pasó la cosa, saltamos y ya estamos, como tú dices, todo como bien, o buenos días, abrazo. ¿Y dónde está la reconciliación? Exacto, pero ahí es donde yo te decía, para que exista, en la reconciliación está el proceso de construir, restaurar la confianza. Y todo lo Porque demás. lo podemos hacer, mira, en el perdón, y esta es otra cosa, Amanda. Hemos creído que el perdón es borrón y cuenta nueva, pasamos la página, no, 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 no. Dejen de caerse a mentiras, que el perdón no necesariamente tiene que ser de entrada no es. Un pasamos la página e iniciamos de, ay, dígame esta frase, vamos a empezar de cero. No empezamos de cero normalmente cuando tenemos una experiencia, cuando tenemos lo que se llamamos en psicología un antecedente. No empezamos de cero. No, Empezamos con la experiencia y la experiencia es la que nos va a decir, ok, esto fue lo que viviste. Reconoce, identifica lo que viviste para que tú puedas identificar lo que no quieres volver a vivir. sí, ¿no? Y sobre todo también que ahí aplica este hecho de que, bueno, tengo que trabajarlo, como era lo que venía diciendo, y aparte la reconciliación no solo para confianza, sino para conocerte nuevamente, porque lo que acabó de suceder, yo dije, bueno, te desconozco, se me cayó la venda, te desconozco por completo, estoy impactada, dudo de ti, tengo que volver a reconciliarme con quién eres tú. Y con quien si eres tú, yo quiero seguir a tu lado. Exacto, y también reconciliarme conmigo porque he estado con el corazoncito roto. O sea, he tenido que reconstruirme a la par que tú me ayudas a reconstruirme. A esto hablando de pareja, pero no hablemos de familia, porque Ya, vamos a estar claras. Y permíteme acá concretar esto, o sea, vamos a estar claros. Y hay algo que duele muchísimo y es la traición de un familiar, es la traición de una amiga, es la traición de un amigo, o sea, eso duele y cuesta para uno reponerse de allí. Amanda, o sea, hay personas que, y yo sí quiero evidentemente dejar esto desde ya súper claro, además de que el perdón es algo, Amanda, muy, muy individual, siempre lo voy a decir y ya lo he dicho, no el otro nunca tiene que enterarse de que yo lo perdoné. ¿No te ha pasado, por ejemplo, de que tú has perdonado a alguien y ni siquiera se ha enterado de que le has perdonado? sí, sí, totalmente. A veces la gente hace cosas y ni siquiera asume que, hice algo mal. Exacto. Pero este tema de no saber que hice algo malo también es porque no expresamos que me lastimaste, que me lastimó tu comentario, que existió algo de tu forma de hablar que me ofendió, que de repente me dijiste algo que hirió alguna herida que capaz no conoces, porque yo tampoco te la dije, y hay una realidad, y también es un tema de responsabilidad. La gente puede herirnos sin la intención. Puede haber la malicia en algunas cosas, pero también pueden herirnos personas sin la intención de herirnos, ¿no crees? Vamos a estar claros que con unas personas que nos han hecho daño no podemos ni hablar.
O sea, vamos a estar supremamente claros que con personas y pasarán por nuestra vida personas que nos han hecho daño, nos harán daño y con la cual no se puede conversar, porque el mero hecho de decirle yo me sentí de determinada forma, con tus acciones te va a decir básicamente, muy problema tuyo. Sí, bueno, aquí ya para mí es un tema de falta de responsabilidad totalmente, ¿no? Eso ya, Claro, ya aplica como en ese otro sentido. Pero claro. también, ¿de qué parte, y aquí yo te lo digo a ti, de qué parte, ahorita como yo te decía, no hay garantías? Entonces, ¿de qué parte de que la gente de alguna forma empezar con alguien que no me ha hecho nada, se ha vuelto más simple que trabajar los vínculos? Claro, y es lo que hablábamos, porque cuesta, pero también es otra cosa. No es como que es muy fácil empezar con alguien, no. La verdad es que hay muchos adultos arrastrando, y esto lo hablábamos en nuestro episodio anterior, arrastrando vidas pasadas, dolores pasados, y por el otro pagas tú, y contigo voy a tener la misma predisposición con la que tenía ya, porque esta gente me traicionó, Miriam. Entonces tú también vas a pagar los platos rotos. O sea, algunas personas que no es que se les hace más fácil, y también eso forma parte de una realidad, Amanda. No a todo el mundo, ay no, si es que se me hace más fácil. Sí, Y pero se es les que puede hacer difícil y tener como esa predisposición para iniciar una nueva vinculación con del tipo que claro, sea. pero hay heridas tan grandes, como yo he dicho a veces, se llenan de pus, se contaminan, que yo digo, bueno, vincularme en un nuevo proceso puede ser más simple, y entre comillas, porque sabes que trae otro desafío que tú estás diciendo, pero que limpiar esa pus, que limpiar eso que pasó entre nosotros, te lo digo sobre todo de repente cuando yo trabajo terapia de pareja, yo digo, ya va, es que esto aquí hay que trabajar muchas cosas, pues estamos hablando de heridas hasta de décadas, Pero lo y has han dicho, trabajado, en terapia de pareja, ¿sí? lo has dicho, o sea, en una terapia con una pareja. Sí, Como que, sobre mira, sí, todo. tú quieres perdonar esto, pero también hay que perdonar todo eso que viene de ahí atrás. Sí, y aquí, y yo sobre todo cuando trabajo con terapia de pareja lo digo, o sea, hasta qué punto tú estás de acuerdo en perdonarlo o no, porque la gente a veces lo dice, sí, yo lo perdoné, pero no es real. Entonces se lo estoy sacando continuamente, estoy aquí con la herida. Yo creo que, como tú decías, no se puede borrar. O sea, está la marca, hubo algo que tú hiciste, una mentira, cualquier cosa, hubo algo que tú hiciste que mirió. Reconocemos que allí existe, pero como te disculpé realmente, o sea, te disculpé, yo puedo continuar contigo y sin que eso se repita, porque tienes que darme la posibilidad de que eso no se va a repetir, porque ya te lo dije, sabías que me dolía y no te lo estoy sacando constantemente. Y donde el otro más bien se maneja con cuidado diciendo, ya va, no voy a volver a cometer lo mismo. Porque me lo dijiste, por ejemplo, esto pasa mucho con estos temas familiares que pueden ser muy polémicos. No voy a tocar el tema de tu mamá, voy a respetar a tu hijo, porque bueno, yo soy el padrastro, yo soy la madrastra. Hay límites muy sensibles que no puedo usar. O peor, cosas que sé que te dolieron, un abuso, ciertas cosas que no debo tocar. Entonces, lo tocaste en un momento, me hirió, lo perdoné, te perdoné que usaras eso. Y seguimos, pero no puede, no. Allí es donde se vuelve un perdón real. ¿Cómo así? Que el perdón real está donde yo disculpé lo que me hiciste, continuamos. Ah, pero ¿por qué no lo vuelve a hacer? Exacto. Ah, ok, ok, ok. Pero fíjate, cuando trabajo con algunos pacientes el perdón, siempre me gusta dar esta recomendación. ¿Tú realmente quieres perdonar a esta persona? Es sí, por ejemplo. Si la respuesta es sí, siempre le pregunto. ¿Estarías dispuesta o estarías dispuesto a no meterle el dedo y la llaga de ahora en adelante a esa persona a la que decides perdonar? Este, ajá, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Es que es difícil. Porque es Porque, un arma, porque eso, un arma. claro, claro, porque a ver, cuando hablamos de un perdón real, yo no puedo decir, estoy realmente perdonándote cuando estoy metiéndote otra vez el dedo en la llaga y recordándote, claro, en el caso que tú habías mencionado, no, es que tu hijo me hizo esto, porque tú te acuerdas de que en los años 1600 me hizo esto. No es un perdón real cuando te estoy sacando una y otra vez lo que mi hijastra o mi hijastro me ha hecho. Claro, No pero es real. Y no es funcional para la vinculación, ni con el hijastro ni con la pareja. yo creo que también tiene mucho que ver con la idea de que para yo asumir que sí te perdoné, no quiere decir que te lo voy a estar sacando, pero por ejemplo, en ese ejercicio que tú dices, Yasma, ¿hasta qué punto la gente racionalmente puede decir, sí, no voy a meterte el dedo en la llaga? Pero en el momento cuando esté
eufórico, cuando esté muy molesto, me pongo a buscar aquí qué armas tengo y voy a recuperar esa que tenía. Porque racionalmente, yo se le digo en terapia, yo les digo mucho, ¿esto es racional o emocional? Porque hay personas que tienen una conciencia súper clave y yo esto está muy teórico. O sea, emocionalmente, ¿qué va a pasar? Claro, porque esto que acabas de decir es genial. Hay tanta teoría del perdón, del amor propio, lo que sea, que de verdad lo que nos cuesta es llevarlo a la práctica. Y por eso te lo digo, o sea, tú, desde la conciencia de la razón yo puedo decir, no, no, sí, yo no le voy a volver a... Y a mí me pasan las terapias para yo no voy a volver. Pasa un mes, 6 meses, yo llamo esto los pañitos de agua fría, ¿no? En cualquier momento vuelvo a arrancar algo y allí sale. Pero entonces también el perdón real, para volver a lo que me pregunta, el perdón real va a tener mucho que ver con cómo fue la reconciliación. Claro, Decisión personal que también mencionaba. Yo tomo la decisión personal, pero tiene que haber un, digamos, una limpieza mutua del vínculo donde se generó la confianza, donde se generaron muchas cositas para ayudar. Pero si no hubo reconciliación, ¿qué crees tú? ¿cómo se reconcilia una familia? Yo considero que primero el darle lugar a lo sucedido. El decir, tenemos que traer este dragón, porque entonces empezamos, no, no existió, a ignorarlo, a evadir. No, este dragón está aquí, el elefante, como se dice, el elefante está en la casa, y para reconciliarnos tenemos también que convivir con el elefante, con el mal humor. Yo le digo, por ejemplo, me pasa mucho, sobre todo cuando pasan infidelidad, es que el pensamiento intrusivo va a llegar, no es que, pero viste que no me perdono, ya va, tú también tienes que comprender que el otro tiene un tiempo, que va a tener pensamientos intrusivos y que eso lleva su proceso. Entonces tengo el elefante en la casa y para la reconciliación vuelvo con un detallito, genero confianza. Mira, me llamó ahorita, me llamaron, mi mamá me está llamando, ¿no? Y voy generando detalle o cosas para que la persona también se pueda sentir bien. No sé cómo lo ves tú. Lo veo como compromiso. O sea, para que la reconciliación realmente se dé, tiene que estar un compromiso. Tiene que existir la intención, Amanda. En los detalles, en la comunicación, sí, en los detalles, en la comunicación, tiene que estar ese compromiso, tiene que estar la intención. Sabes que hay una palabra que a mí me gusta muchísimo y es la intención de permanencia. Yo tengo la intención de permanecer. ¿A ti te ha pasado que te has dicho, mira, yo decido no permanecer, no tengo la intención de permanecer acá? Sí, totalmente, sobre todo cuando se queda en la conciencia lo que está pasando. Yo en ocasiones considero que a veces estamos siendo maltratados, abusados, y es como que también caemos en esta, ¿sabes? En esta capucha no verlo, que es una manera de protegernos. No veo que me estás haciendo daño, no, ¿para qué? Para no afrontar y que tengo que tomar acción. Hay algo que me hace ruido cuando me hablas del compromiso y estoy de acuerdo, pero es que si tú me dices, bueno, para la reconciliación tiene que ver el compromiso. Y una vez me surgió, eso fue un pensamiento intrusivo, pero ¿qué quiere decir? Que no existía el compromiso antes. No, vale, pero es que hay un compromiso A ver, te lo planteo así. No es que antes no existiera o no existiese el compromiso, claro que existió, solo que pasaron otros contextos que rasgó eso que ya tenía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es como el renovar votos. Tenemos que renovar nuestros compromisos con la otra persona, pero también contigo mismo. Vale, Con lo que estás dispuesto a darle, con lo que estás dispuesto a hacer para, para esa persona y para ti, evidentemente, Amanda. vale. Yo creo que cerrando con este tema del compromiso, yo creo que yo invitaría a las personas a consultarse y a preguntarse hoy a sí mismas, tomarse un momento, decir, ¿qué estoy perdonando? ¿Y cómo estoy perdonando? Esa sería mi invitación. Porque en ocasiones seguimos vinculando, no estamos allí. En este alguien me comentaba como que, bueno, yo la veo, pero ya no confío, ¿sabes? Entonces, no, planteémonos realmente a tomar, ¿sabes? Como dice el toro por los cachos y decir, ¿qué tengo que perdonar? ¿O qué estoy perdonando? ¿O qué simplemente deseo no perdonar? Claro, pero sabes que siento que lo estás enfocando únicamente al perdonar al otro, a ese perdón hacia el otro. Y Que, sí, obviamente va a pasar, vamos a tener la necesidad en la vida de perdonar al otro, de sí o no. O sea, nos vamos a enfrentar a esta variable, como decimos. entonces tú quieres hablarle a la otra persona, a la persona que tiene que
Es que reconquistar a la persona que, pues yo le No estoy vale, hablando de que se no. siente lastimado. No sé si tú quieres No, no, hablarlo claro, de que yo hablo, lastima. no, 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 yo hablo del, exacto, yo hablo del perdón con nosotros mismos, porque hay quien se latiga más por lo que hizo que la otra persona que tiene que perdonarte. O sea, es ese perdón con nosotros mismos porque cuánto no nos, por todo, por una situación en concreto, ¿no? O sea, el otro de pronto, al quien le hemos hecho daño, tiene la disposición de perdonarnos, de disculparnos, pero ¿y nosotros qué tanto nos hacemos esclavos de una culpa que no nos lleva a nada? ¿Qué tanto nosotros nos hacemos esclavos incluso de no perdonarnos cuando el otro ya nos ha perdonado, cuando el otro ya incluso cree en nosotros y tiene la confianza? Ujú. Sí, yo creo que ambas partes tienen que asumir ese compromiso que tú decías, ¿no? Desde mi parte darlo y el otro también asumir desde la humildad, bueno, me equivoqué, le falté, no sé si la palabra sería no estuvo a la altura del vínculo, también puede ser. Y de alguna manera quizás también hasta reconocer cuál era el vínculo. Sí, claro. Y claro, y no estuve a la altura también por las ideas preconcebidas que tenía de mí, del vínculo y del vínculo propiamente dicho. Exacto, así es. Bueno, aquí yo creo que también queda algo y quiero aprovechar el momento para hacerlo, ¿no? Yo creo que en ocasiones hemos ofendido, hemos herido y sin saberlo, como tú decías, a veces hemos lastimado sin saberlo, entonces voy a hacer una disculpa pública, porque yo creo que hay que ser humilde para hacerlo, ¿no? Yo si en algún momento he fallado a alguien o quizás en algún punto pude haber cometido algo, porque no es solo de palabra, no es solo hasta de comportamiento o de expectativas que quizás alguien tenía. Yo creo que hay que disculparse de eso, desde las disculpas por las herramientas, por la falta de herramientas, desde las disculpas porque de repente no entendía el vínculo, así que lo hago con toda la humildad posible. Ay, qué linda, perdón, no ya me disculpo a nadie. No me públicas no las voy a hacer, así que adiós. Nos vemos en el próximo. No, mentira. Ahora nos vamos a despedir bien. No, no, ¿sabes qué me parece bonito? Las disculpas. Ahora que lo haces, ¿no? De forma pública. Me parece lindo. Y lo admiro mucho. Porque para mí no es. Para mí es el perdón, es como más íntimo. O sea, yo lo veo así. Ojo, tu perspectiva te digo, ya la admiro mucho porque yo como persona a mí me cuesta. A mí, no es que me cuesta pedir disculpas, no, sino tener que, es como, ok, lo reconozco, lo acepto cuando he cometido un error. Yo creo que más bien de mí hay como esa tendencia, aquí cometiste un error, aquí cometiste un error, o sea, hiciste daño, por ejemplo. Pero digamos que esas disculpas públicas, no, yo no la haría. Sí, me parece. Válido. Por eso te digo, no, te admiro. Y admiro a la gente que tiene esa capacidad de decir, no, es que discúlpenme porque aquí hice tal y tal y tal y tal. No lo sé. De pronto puede ser la vergüenza. Puede ser una idea no idea preconcebida, pero puede ser una lucha con la vergüenza. Sí, yo creo que es eso, la idea es mostrar obviamente formas de pensar diferentes y Claro. posturas, ¿no? Posturas de vida a eso, porque es lo que te digo, yo en este caso lo hago porque simplemente no sé a quién le he fallado, simplemente de repente tampoco me lo han comunicado y quizás Pero es puede haber genuino. gente que incluso se alejó y yo no me di ni supe por qué, ¿sabes? Por ejemplo. Pero es genuino, o sea, tú lo ves como algo genuino. O sea, pregunto, Sí, sí, obviamente es desde la autenticidad en el sentido de discúlpame porque no lo sé, no lo entiendo, no sé hasta qué punto pude haber cubierto una expectativa. Si me disculpo desde esa humildad del no saber, porque no fue intencional. Lo que pude entonces no es haber humildad, causado, o sea, lo que pude haber causado no fue intencional de mi parte. pero entonces no lo haces desde la humildad. De pronto lo haces desde el desconocimiento. Sí, puede ser. Desde ambas, yo creo que desde ambas, porque si alguna persona, ya sea una amistad o una expareja, incluso un paciente, o sea, si para alguien de repente esto le puede alivianar, le puede cubrir, de repente puede ver la otra parte, bienvenido sea todo lo que sane, bienvenido sea. Claro. Bueno, me parece genial. Yo soy más del dime en qué fallé para yo reflexionarlo y decir, sabes, yo soy más de eso.
Ok, señoras y señores, creo que con esto hemos terminado nuestro episodio de hoy, que se convirtió en una cháchara, se convirtió en una terapia, se convirtió en una reflexión, se convirtió en un de todo un poquito. Y yo les voy a decir lo siguiente: no se olviden de seguirnos en todo ese merecumbe de las redes sociales como @AnitaPsicólogas, y ustedes y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! La vida es un circo que nunca parará.